Y abrimos la palabra porque Dios bendice su palabra, no mi palabra, es su palabra. Amado Padre, esta mañana queremos simplemente escucharte de ti todo lo que tienes para nosotros. Señor, tú hablas y tus siervos escuchan esta mañana. Permítenos ser sensibles a tu palabra. Permite, Señor, que tú selles eso en nuestro corazón y en nuestra mente, y el Espíritu Santo nos capacite para entender y comprender cada día, Señor, tu voluntad. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos en la serie de Dígale a Pedro. ¿Recuerdan? Y estábamos hablando de la resurrección, como en Marcos capítulo 16, versículo 7, vimos que una de las primeras cosas que el Señor emite al resucitar y es decirle a las mujeres, díganle a sus discípulos y díganle a Pedro que resucita. Y vimos que, vamos a Lucas, allí en Lucas capítulo 22, vimos exactamente toda la escena en cuanto cuando Jesús predice la negación de Pedro y cómo Pedro fracasa y en ese fracaso lo lleva a mentir y a maldecir, es decir, a cometer pecado, de tal manera que el Señor está ahí siendo testigos de ese momento trágico en la vida de Pedro, y Pedro fracasa lamentablemente. Luego vemos en el versículo 61, vayan ahí al capítulo 22, versículo 61, entonces vuelto el Señor miró a Pedro, cuando pasa ese momento tan difícil y tan doloroso en la vida de Pedro, después de decir, Señor, no te voy a negar, yo voy a estar contigo, no me voy a escandalizar, a Pedro lo niega. Canta el gallo y Pedro ve que eso ha sido una realidad en su vida, ha fracasado. Y cuando uno como creyente fracasa, recuerde que los fracasos le pueden llevar a cometer pecado, y muchos pecados nos llevan al fracaso también. Tienen, como dice, una interdependencia, son unidos en ese proceso. Pero quedamos en esa escena cuando el Señor dice en el versículo 61, entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y esa mirada vimos que fue una mirada fija y resuelta. Ese es el verbo que se usa en el griego ahí, una mirada que fija y resuelta, con dos objetivos: decirle te amo, Pedro. Fue una mirada de ¿qué? De amor, de consuelo, de misericordia, no de juzgamiento, pero también fue una mirada de llamarlo, a decirle piensa en lo que ha pasado en tu vida, reflexiona en lo que ha pasado en tu vida, arrepiéntete, toma el camino correcto y sígueme. Y uno dice, se pregunta, ¿todo eso lo dice una mirada? Sí. Recuerden, hay miradas que matan. Dice, lo dijo todo con la mirada, ¿cierto? Claro. El Señor cuando lo mira y dice, mira a Pedro, le dice en el lenguaje de la mirada, le dice absolutamente ¿qué? Todo. Le dice, te amo, escúcheme bien lo que voy a decir, te amo, estoy dispuesto a perdonarte, tengo todo el acto de misericordia hacia ti, es un amor de perdón, de comprensión, te entiendo lo que ha pasado, pero reflexiona en lo que ha pasado en tu vida. La mirada del Señor tiene esos dos componentes. Y le dice, Pedro, sí, fracasaste, pero levántate. Y mi llamado es a Pedro decirle, tienes que reflexionar, tienes que arrepentirte, tienes que buscar restauración. No te caigas o no te quedes caído. ¿Y qué pasa? Saltemos al versículo 62 que habíamos quedado. Y Pedro saliendo afuera, ¿qué dice? Lloró, ¿qué? Amargamente. Significa que lo inundó la tristeza, lo inundó el arrepentimiento total. Y eso es bueno. Cuando un creyente fracasa, pero cae de rodillas en lágrimas y con un corazón contrito y humillado, eso es un buen síntoma que el Espíritu Santo vive en usted y que lo ha constreñido, y que el amor de Cristo lo constriñe, y que el Espíritu Santo lo exhorta, lo anima, lo redarguye, diciéndole, has fracasado, has cometido pecado, es hora de poder levantarte de ese fracaso. Y Pedro lo vemos en esta escena llorando de tristeza y arrepentimiento. Pero uno puede ver la vida de Pedro y ustedes miran
años después, Pedro se convierte, poco después en la resurrección del Señor Jesucristo, estando en el libro de Hechos, se convierte en el líder de los apóstoles, maravilloso, se convierte en un predicador que poderoso. El primer mensaje que escuchamos en el libro de Hechos fue ¿por quién? Por Pedro. Un mensaje que, si ustedes lo leen, un mensaje que se jaló este hombre maravilloso, un mensaje que trajo almas al Señor, que convirtió el corazón de pecado, de justicia y de juicio. Y Pedro se levanta y escribe las cartas que están allí, y después de ser un hombre fracasado se convierte en un líder, en un defensor de la fe y en un escritor de la Biblia. Entonces uno se pregunta, ¿hay oportunidad en el fracaso? Sí, pero si tú quieres. Si tú quieres, hay oportunidad. Cuando en tu vida cristiana has fracasado, sí hay oportunidad de levantarse como Pedro y convertirse en un defensor. Ahora vamos a ver algo muy interesante en cuanto a la parte de negación, y que quiero compartir con ustedes. Y uno diría, bueno, la negación de Pedro, vemos aquí algo maravilloso, la gracia de Dios. Cuando Pedro llora, dice que se arrepiente, vemos cómo la gracia de Dios le alcanza. Ahora, la gracia no es solo salvadora, la gracia también es sustentadora, la gracia también restaura, la gracia también te anima. Y vemos aquí cómo Pedro se levanta y supera esos fracasos. Pablo dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En tus fracasos, en tus momentos difíciles de la vida. Y aquí vemos la gracia cómo nos ayuda a superar mis fracasos. No es mi fuerza, no es mi inteligencia, no es mi capacidad, aún más, ni siquiera saber mucha Biblia. No, lea la Biblia, claro, por supuesto, pero no es tanto el conocimiento, sino que la gracia de Dios que me alcanza y me ayuda a superar mis fracasos, mis momentos más oscuros de la vida, mis valles de sombra y de muerte. Cuando caminamos en los valles sombríos y cuando fracasamos en la vida, solamente la gracia me alcanza. Y la gracia hace dos cosas interesantes. Me hace crecer ¿qué? Mi fe. Cuando yo fracaso, mi fe se cuadruplica, porque cuando fracaso entiendo que mi fe es la que me rescata, y mi fe se vuelve más sólida en los momentos difíciles de la vida. Y no solo me hace crecer la fe, sino mi relación con Dios. Cuando usted fracasa, permite que su relación vuelva a ser una relación de intimidad. Pregunto, cuando Pedro niega al Señor, ¿cómo fue la comunión en ese momento? Rota, totalmente rota, quebrada. Había roto su comunión porque el Señor le dijo, te amo, Pedro, y él dice, yo no te conozco. ¿Hay comunión ahí? No. Pero la gracia lo alcanza, le ayuda a superar ese fracaso, le ayuda a constreñir su corazón, y de tal manera le ayuda a crecer en su fe y en su relación con Dios, y la comunión vuelve. Vayan a primera de Pedro 5:10, por favor, y ustedes van a ver el Pedro que estamos leyendo. Mire lo que escribe años después, en primera de Pedro. Más o menos esta carta se escribe en el año 64 después de Cristo, más o menos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mire lo que escribe Pedro, porque cuando usted fracasa pero lo alcanza la gracia, pasa esto en su vida. Mire lo que dice 5:10, dice, mas el Dios de ¿qué? ¿Cómo Pedro sabía que es el Dios de toda gracia? Porque en Lucas, cuando estaba llorando y quebrantado su corazón y había negado al Señor, sintió que estaba solo, sintió que había fracasado, sintió que había defraudado al Señor, sintió que ya no tenía oportunidad alguna. Pero cuando escribe acá, años después, significa que encontramos otro Pedro, no un Pedro tirado, llorando, quebrantado, sino un Pedro restaurado, un Pedro que fue levantado en gracia y a través de la gracia. Y escribe lo siguiente, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, ¿qué? Os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Por qué escribe Pedro eso? Por la inspiración del Espíritu Santo. Pero fue su experiencia de vida. Esa fue su experiencia de vida.
Yo fracasé, pero Dios me levantó en su gracia a través de mi amado Salvador, al cual negué. ¿Y qué hizo Él? Me perfeccionó, me afirmó, me fortaleció y me estableció. Eso se llama restaurar. ¿Y quién lo hace? Dios. El amor del Padre, la presencia del Hijo y la vida del Espíritu Santo en nosotros. Entonces vemos cómo Pedro logra ser perfeccionado y restaurado en esto. Entonces, de un Pedro que niega, un Pedro que está totalmente fracasado en su vida, escúcheme bien, una mirada transforma su vida. Una sola mirada transforma su vida. Y él lleva esa imagen en su corazón y llora, se entristece, pero esa mirada le permitió a este hombre ser transformado. Ahora, la pregunta es, ¿a nosotros nos puede pasar eso hoy en la vida, negar al Señor? ¿Puede pasar? Puede pasar. Mateo capítulo 10, versículo 33. Quiero hacer mi énfasis. Aún no entro todavía, díganle a Pedro, porque estamos haciendo una bien buena introducción, sabiendo qué es lo que pasa. En Mateo capítulo 10, vamos allí. Después, el Señor aquí habla directamente, 10:33, vayan conmigo, 10:33. Mire lo que dice aquí, está hablando ¿quién? El Señor Jesucristo. Y aquí vamos a disertar algo bien interesante, porque siempre que nos acordamos de los hechos en la cruz, nos acordamos de tres personajes básicos. Uno, el que le negó. Entonces siempre hablamos, Pedro le negó. Qué mal amigo. Y le ponemos una X, ¿cierto? Qué actitud tan deshonrosa, tan falsa. ¿Cómo es que 3 años con el Señor y ahora dice que no lo conoce? Y entonces nadie se identifica con él, ¿no? Porque dice, no, yo sí amo al Señor y yo no lo niego. Luego viene Judas, ¿no? No, ese sí, ese. No, Judas no solo lo negó, sino lo traicionó, ¿cierto? Más allá de negarlo, Judas, bueno, no tanto lo negó. Recuerden cómo lo entregó. ¿Se acuerda cómo? Por una palabra con el beso. ¿Cuál fue? Salve. Lo reconoció al menos, bueno, dijo, bueno, es Jesús. Pero lo entregó por 30 piezas de plata. Lo vendió. Y luego vemos a los de la cruz, ¿cierto? El ladrón de la cruz, ¿cierto? El que le encripaba y le decía, si tú eres, bájate y sálvame a mí. Y bueno, resolvamos este problema si eres verdaderamente Dios. Pero cuando vamos a estas escenas tenemos que aterrizar un poquito, que nosotros también podemos estar en algunos de esos escenarios. Y esos escenarios nos tienen que conmover y entender que como creyentes tenemos que estar echando mano de la gracia para que nos sostengamos por medio de la gracia y la gracia nos permita seguir al Señor. Mire lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10 versículo 33. Vayan conmigo. Dice, y a cualquiera que me niegue, wow, delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está ¿qué? En los cielos. Esto no es para Pedro. ¿Eso es para quién? Para nosotros. Lucas está para Pedro y describe la vida de Pedro y aprendemos de él, de ese fracaso, del amor y la mirada del Señor, de amor y de gracia. Pero vemos a un Pedro arrepentido, pero luego vemos un Pedro restaurado que vamos a ver muy interesante. Pero aquí el punto es, ¿yo puedo negar al Señor? Sí. Le pasan una hoja de formulario para un trabajo y nombre, apellido, cédula, vocación religiosa. Ay. Y usted se queda pensando, ¿cierto? Y usted sabe que el jefe es ateo. Y usted puso la cédula, fecha de nacimiento, nacionalidad, religiosidad o motivo de religión o bueno.
Ahora piden dos cosas, ¿no? Orientación sexual y religión, ¿sí? Piden las dos. Ahora es normal, no se preocupen, eso es normal. Yo a diario lo hago, tengo que preguntar orientación sexual y hay que anotarlo. Hace parte del proceso del mundo. Y usted se queda pensando, ¿qué pongo? Y alguien pone NA. ¿Se han visto que uno en formularios pone eso? ¿Qué dice? No aplica. ¿Listo? Ni para allá, ni para acá. ¿Lo negó? Claro, pero por supuesto. Y yo pregunto, ¿ese trabajo será bendición? Mire, tal vez se lo dé el jefe y diga al jefe, uy, un NA, necesitaba un NA. No aplica, al son que me toquen, bailo. Si me traen aquí, no hay problema, jefe. ¿Será bendición para su vida? Porque el que me negare delante de los hombres, yo también, ¿qué? Le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Primer punto, aclaro. Bueno, eso es un pequeño ejemplo de cómo negarle. Puede haber muchos, ¿no? El vecino del barrio, usted es cristiano, ¿cierto? No, yo no. Yo lo he visto con la Biblia, no, eso es prestado, que me dejan guardarla y yo la cuido. Y en todo escenario a usted le van a exigir qué es, con quién se identifica, y puede ser en su trabajo, en la universidad. ¿Usted niega al Señor? ¿Lo puede negar? Claro que sí, lo puede negar. Pero dice aquí algo, esa negación tiene una consecuencia. Estamos en la gracia, pero la gracia no me permite abusar y entender que la gracia, y como Dios me ama, puedo hacer lo que quiera. Hermanos, tal vez estamos libres del pecado, de la muerte y de la ley, pero no estamos sin ley. Mucho cuidado con eso. A veces nos dicen, no, fuimos librados de la ley del pecado y ya no soy siervo de la ley, pero no estoy sin ley. Estoy bajo la ley de ¿qué? De la gracia y la ley del Espíritu Santo. ¿Y cuál dice el Señor? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Eso es ley? Claro, pero por supuesto. Entonces no podemos andar muy relajados por ahí pensando, yo puedo negar al Señor, acomodo mi plan, mi trabajo, mis cosas y no va a haber problema. Bueno, sí, hay una consecuencia. La Biblia lo dice, léalo conmigo. Yo también le negaré delante de mi Padre que está ¿en dónde? Negar al Señor significa decirle no a Cristo ante los demás. Negar al Señor es menospreciar su obra redentora. Eso es negar a Jesucristo. Negar al Señor es no perder salvación. Y ahí voy a ese punto importante, porque este versículo usted puede enterar o entenderlo. Me va a negar significa que yo pierdo la salvación. No pierde la salvación. Pedro perdió la salvación, pero lo negó. Pero perdió la salvación nunca. Pedro fue salvo, tuvo un fracaso, pero vino la restauración, el amor, la gracia que le hizo crecer su fe, que le permitió volver a tener relación con el Señor, que le permitió tener nuevamente una mirada de amor del Señor, y en esa gracia Dios le restauró. Ahora, ¿qué significa este versículo? Vamos a ir a unos versículos bien interesantes y quiero que ustedes lleven en su mente que no pierde la salvación bajo ninguna circunstancia. Dice así lo siguiente, vayan a segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 12. Segunda de Timoteo 2:12. Segunda de Timoteo 2:12. Quería que estén muy atentos a esto. Segunda de Timoteo 2:12. Y vuelvo al punto que Pedro fracasa, pero cuando vamos a través de la Biblia encontramos a un Pedro restaurado, un Pedro transformado, y que ese fracaso le permitió ser mucho mejor como discípulo y como proclamador del Evangelio. Ahora, miren lo que dice 2 de Timoteo 2:12. Vamos ahí, 2:12, por favor, vayan conmigo. Dice así: si sufrimos, ¿qué dice? Reinaremos con él. Si le negáramos, él también ¿qué?
Wow. ¿De qué está hablando Pablo? Fíjense que las palabras de Mateo los dice el Señor, pero Pablo las trae nuevamente a los hermanos, a Timoteo, diciéndole: Timoteo, recuérdate, tú como pastor y como siervo y como anciano y como presbítero, tienes que recordar esto a la iglesia. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáramos, él también, ¿qué? Nos negará. ¿De qué está hablando Pablo en cuanto a esto, en cuanto a negar? Está hablando de perder recompensas, no la salvación, de las recompensas por no servir al Señor. Recuerden que hay varios tribunales que a través de la Biblia se tienen. Uno de los primeros tribunales que tenemos es el tribunal de Cristo. Pablo lo describe en el libro de Corintios. Se lo resumo. En ese tribunal todos los creyentes vamos a comparecer. Y allí será develado todo nuestro trabajo de servicio al Señor, no para salvación, porque ya estamos salvos, ya estamos en el cielo, ya estamos con el Señor para siempre. Recuerden que cuando nos vamos en el rapto de la iglesia, o en la segunda resurrección, que sería la resurrección de la iglesia, allá nos vamos, y dice la Biblia que siempre estaremos con Él. Pero estando con Él, la primera parte, mientras que sucede aquí, la gran tribulación que se vive en 3 años y medio, en la primera parte de los 3 años y medio iniciales, mientras que la tierra comienza el establecimiento del hijo de pecado, de perdición, el anticristo, nosotros estamos en un proceso de un tribunal, y en ese tribunal Dios mirará todas nuestras acciones. ¿Y por qué? Porque va a mostrar si le negamos, porque la Biblia dice que si le negamos, Él ¿qué? Nos negará. No significa que nos desconozca como hijos, no ante el Padre. No significa que perdamos la salvación y diga: bueno, perdiste, ahora para abajo. No, la salvación queda ahí, pero el tema es que perdemos ¿qué? Recompensas. Recuerde que de ese tribunal nos acercaremos para recibir ¿qué? Coronas, recompensas. Por eso dice el Señor: lo negaremos. Es decir, el Señor: yo los voy a negar, diciéndole: no te puedo dar nada. Por eso es tan importante, hermanos, lo que hacemos aquí como creyentes tiene importancia en el cielo, tiene significado en el cielo. Es muy importante que no pasemos vidas cristianas simplemente viviendo por vivir, sino que tenemos una responsabilidad y una consecuencia de mis actos como creyente. ¿Pedro tuvo una consecuencia? Sí. ¿Tuvo que llorar? Sí. ¿Amargamente? Sí. ¿Y tuvo que llevar ese dolor durante 3 días? Sí. ¿Pensando que no había oportunidad? Claro que sí. ¿Pensando que así como él lo negó, el Señor lo negaría? Claro que sí. Pero ahora vemos aquí que el Señor en el tribunal, y quiero que vayan conmigo a Primera de Juan capítulo 2 versículo 28. ¿Por qué decimos que son las recompensas? Primera de Juan capítulo 2 versículo 28. Vayan conmigo allí. Y ahora, hijitos, ¿quiénes son los hijitos? Los creyentes. Juan está escribiendo a creyentes. Entonces, hoy quiero que lleven en mente, en su corazón, algo muy especial. Así como estamos viendo que Pedro niega al Señor Jesucristo, que fue una prueba para su fe. Recuerden que el Señor dice: Pedro, Satanás te ha pedido ¿para qué? Para zarandearte, no para destruirte, ni para acabarte, sino para qué? Mover tu fe, mover tu confianza. Prácticamente, y algunos autores lo dicen, que ese fue el examen final para Pedro de graduación. Y se rajó. Pedro, te han pedido para zarandearte, ya llevamos 3 años, hoy es el examen final a las 4 de la mañana. ¿Estás preparado? ¿Y qué le dijo él? Sí, claro, moriré contigo. Si todos se escandalizan, yo no me voy a escandalizar. Pedro dijo: yo estoy listo para el examen. Y le hacen el examen, ¿y qué pasa? Lo pierde.
lo pierde. Estaba hablando en sus fuerzas, en su conocimiento, y llega el Señor y le dice, pero hay algo muy lindo ahí. El Señor dice, pero yo estoy orando, ¿por qué? Por ti, para que tu fe, ¿qué? No falle. Fíjense que era probar la fe de Pedro. Pedro fracasa en su fe, el Señor lo mira con amor, pero le dice, pero tienes que levantarte, tienes que ser restaurado, tienes que ponerte en tus pies y pedir perdón. Y eso lo hizo. Él lloró y se arrepintió. ¿Significa que Pedro pidió perdón? Sí, claro que sí, claro que sí. Pero había un dolor en Pedro. Y ahora, ¿cómo le pido al Señor perdón si Él se fue, murió y quién sabe si resucite? No, pastor, eso no lo dijo Pedro. Sí, Señor, él pensaba eso. Lean las últimas partes de los evangelios y los apóstoles estaban escondidos porque estaban, ¿qué? Con miedo, y no se acordaban de las palabras del Señor. Yo resucitaré y iré delante de vosotros a Galilea, ya nos vemos. Y ellos dijeron, no, ni se acordaban de eso. No se acordaban que el Señor dijo, yo voy a resucitar. Ellos estaban ahí guardados y esperando qué pasaba. Y Pedro dijo, nada que hacer, pido perdón, pero no tendré la oportunidad de ser reivindicado. Y Pedro no sabía lo que vamos a estudiar el otro domingo. Primera de Juan 2:28 dice, ahora hijitos, Iglesia Bautista Valle Josafat, permaneced en Él. Si yo permanezco en Él, no lo niego. Entonces, cuando le pasen la hoja de vida, ¿usted qué va a colocar? NA. ¿Qué va a colocar? Cristiano. Y su jefe lo va a llamar. Permaneced en Él, dice Juan, permanece en Él. Bueno, y le dice el jefe, con que usted es cristiano. Sí, señor, yo soy cristiano. ¿Y a qué iglesia va? A la Iglesia Bautista Valle Josafat. ¿Y allá qué hacen? No, tomamos tinto. Agüita aromática y ¿verdad? Pero yo soy ateo. Y usted le dice, yo también era ateo, ¿verdad? Y no sería sorpresa que ese jefe termine acá. Permaneced en Él. Hermanos, nunca neguemos la obra misericordiosa y de amor y su obra de entrega absoluta en la cruz. El que le niega absolutamente todo lo que pasó este día en la cruz hace más de 2000 años. Y no tenemos ningún derecho de hacerlo, porque su gracia nos alcanzó. Sublime gracia, cantamos esta mañana. Si hacemos eso, estamos menospreciando la obra de la cruz. Y luego dice, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, ¿quién? El Señor Jesucristo. ¿Cuándo se va a manifestar? Puede ser esta tarde. ¿Qué está esperando la iglesia? El rapto. El creyente espera dos cosas: o morirse esta tarde. ¿Cuántos piensan morirse esta tarde? Todos levantan la mano. Si usted no piensa morir esta tarde, puede ser que sea el rapto esta tarde. De tal manera que dice, cuando Él se manifieste, el Señor se puede manifestar a usted de dos maneras: o se lo lleva muertico y frío, o se lo lleva vivo y calientico en el rapto. No hay otras formas. Y eso puede suceder en cualquier momento. Recuerden que el pastor Mauricio tiene dos deseos maravillosos. Uno, el día que yo me muera me quiero ir con mi esposa. Eso se lo he dicho al Señor. Tan egoísta el pastor, no va a dejar a su esposa. No, ni de fundas. No, nada. Yo me la quiero llevar. Pero lo segundo que le he dicho al Señor: el día que vengas por la iglesia, encuéntranos aquí alabándote. Amén. Cantando un himno como Sublime Gracia. Lo cantaron hoy sobrado. Que el Señor nos encuentre de esa manera. Qué lindo. Permanecer en Él. Y cuando Él se manifieste, ¿qué va a hacer? Él va a estar, ¿qué? Feliz, gozoso, diciendo: esa cruz valió la pena. Fue maravillosa, fue
dolorosa, pero valió la pena cuando vea nuestros rostros y nuestras lágrimas y nuestros brazos abiertos. ¿Sabe que podremos abrazar al Señor con los brazos abiertos? Ya no sucederá como las mujeres que les dijeron: no me toques, que aún no he ido al Padre, sino Él va a decir: ¿qué es lo primero que usted va a abrazar al Señor? Voy a ser como la mujer que rompió el frasco de alabastro, sus pies. Y si me permite, me dirá: buen siervo fiel, ven, me das un abrazo. Pues lo haré, si Él me lo permite. Si no, no. Para mí será suficiente besar sus pies y abrazar sus pies. Y luego dice el versículo: tengamos ¿qué? Confianza. Tranquilo. ¿Qué significa? Que usted dice: Señor, aquí estoy, te he amado, te sigo amando. Y dice el versículo: para que ¿qué? Tengamos ¿qué? Confianza, para que en su venida, y ahí viene el punto que quiero, no nos alejemos del ¿qué? ¿Sabe que la consecuencia de negar al Señor es que usted se aleje del ¿qué? No pierda la salvación, sino se aleje. ¿Cómo? El Señor dice: ¿qué pasó tal día con el trabajo? ¿Qué es eso de NA? Explícamelo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos alejamos qué? Avergonzados. Pero si ponemos cristiano, el Señor dice: ahí está tu corona, ahí está tu recompensa. Padre, te presento un hijo más tuyo, el cual ha dado testimonio de tu gloria, de tu poder, de tu honra, y ha sido digno hijo en esta tierra, y no me ha negado, sino que ha sido firme en la fe, y se ha acercado hoy con confianza. Pero si le negamos, el versículo es muy duro: que no nos alejemos del ¿qué? Avergonzado. Es decir, ¿podrá usted abrazarle los pies al Señor? Pero muy seguramente en su gracia lo hará. Pero Él nos ama tanto, pero nos está diciendo algo claramente: preparémonos para ese día glorioso, que no nos alejemos avergonzados, que habrán recompensas maravillosas, que nunca le niegue. Uno se pregunta: ¿por qué 3 veces? ¿Por qué Pedro le negó 3 veces? Porque Dios es un Dios de gracia y de amor y de oportunidades. La primera, él debió haber dicho: metí la pata, la izquierda. En la segunda, metí la pata derecha. Y en la tercera, metí el cuerpo, me hundí. Siempre tendremos la oportunidad de coger el papel y el lápiz y decir: voy a borrar no aplica, para poner ¿qué? Cristiano. Que el Señor nos ayude a no negarle bajo ninguna circunstancia. Un ejemplo maravilloso para cerrar esta mañana, siempre lo diremos, el profeta Daniel. Cuando a Daniel lo ponen contra la espada y la pared, y le dicen: bueno, tú tienes que adorar, y en el decreto, y le dicen: si no, te vas a dónde, al foso de qué, te vas a morir. Y creo que morir en medio de unos 3 o 4 leones no es muy agradable, porque cada uno coge una pierna. Y morir desmembrado y desangrado, creo que es una muerte bastante bárbara. ¿Y qué hace Daniel? Por fe bajo al foso de los leones. Y yo no voy a negar que soy judío y que amo a Dios, y que sobre Dios no pasa absolutamente ¿quién? Nada. ¿Te va a costar la vida?, le dijo el rey. Sí, está bien, no hay problema. Mejor, como Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Y baja Daniel allí al foso de los leones y se permanece, como dice: hijito, firmes, permanece firme. Se acerca confiado a los leones y los abraza y les dice: vamos a dormir esta noche juntos. Y al otro día, con gran sorpresa,
el rey abre el foso y le dice: Daniel, ¿tu Dios te ha librado? Y Daniel le contesta: de sobra, Señor, de sobra. Si nosotros no le negamos, Él nos cuidará en las circunstancias más inverosímiles de la vida. Y tendremos que bajar al foso. Pero pastor, me van a bajar al foso. Baja confiado y te acercarás confiado al foso, pero finalmente cuando venga el Señor no tendrás que dejarte que avergonzar. Que Dios nos ayude en esta mañana a pensar lo que Dios quiere en nuestras vidas y no lo neguemos. Vemos en la vida de Pedro que esa negación costó muchas lágrimas, pero la Biblia nos dice que nosotros no debemos negar al Señor bajo ninguna circunstancia, porque la negación tiene consecuencias. Qué bueno y lindo que nosotros nos acerquemos al Señor con la cabeza en alto, los ojos bien abiertos, los brazos extendidos, y decirle: Señor, te amo. Y el Señor te diga: yo te amo el doble. Yo te amo el doble. Amado Padre, gracias damos, Señor, esta mañana por tu gracia, tu amor. Señor, permítenos seguir descubriendo a través de tu palabra lo que quieres decir a nuestras vidas a través de la vida del apóstol Pedro. Gracias por este hombre maravilloso. Gracias por su vida de fracasos, pero damos doblemente gracias por su vida de victoria. Un hombre que te negó, pero que luego, Señor, se levantó en sus dos pies y predicó la palabra diciendo: Cristo vive, Cristo es la respuesta, Cristo es el camino. Gracias, Señor, porque nos inspira la vida de este hombre a entender y comprender, Señor, que tú eres un Dios de oportunidades, que eres un Dios que nos ama, que nos miras con esa mirada fija y de amor y de gracia, una gracia que nos levanta, confirma nuestra fe, regenera nuestras vidas en comunión nuevamente contigo, una gracia, Señor, que nos mantiene unidos a ti. Señor, en esta mañana ruego y pido que nunca te neguemos, y si lo hemos hecho, Señor, perdónanos, pero danos la fuerza y el valor a través del Espíritu Santo de no volver a poner NA, sino soy de ti, Señor, para acercarme a ti sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de dolor o de llanto, sino decirte: Señor, te amo por todo lo que hiciste en la cruz por mí. Señor, en esta mañana ruego por cada madre que nos acompaña, por las que están en casa, por sus familias. Ruego, Señor, por las que han partido y no están con nosotros. Ruego por aquellas que están en hogares geriátricos o en hospitales, que quienes estén hoy con ellas les den amor y gracia y las cuiden con todo el amor que tú nos cuidas. Gracias, Señor, esta mañana, porque nos animas y nos desafías a amarte con todo el corazón. Señor, yo quiero un día acercarme a ti sin vergüenza alguna. Yo quiero, Señor, escuchar de tu voz: buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Señor, ayúdame a través de tu Espíritu a acercarme a ti firmemente, con resolución, con todo el corazón. Señor, lleva a nuestros hogares esta mañana, bendice nuestra semana y permítenos, Señor, ser un testigo de tu palabra, ser luz, ser sal, ser un libro abierto para otros, tantos que necesitan de ti, Señor, que yo no te niegue, sino te entregue, Señor, por la necesidad de esta humanidad tan profunda. Señor, gracias damos, lo pedimos en Cristo Jesús, amén y amén. Dios nos bendiga esta mañana, Dios les guarde, que sea un tiempo maravilloso hoy en familia, con las